antes venía de una familia muy pobre, también predicó, porque eran sacerdotes, predicó en contra del sistema deformado, lo apresaron y lo quemaron en la hoguera. Y el último prereformador importante fue Savonarola. Este también estudió profundamente la palabra, predicó en contra del sistema y también lo quemaron. Sin embargo, esos generales de la fe nos sirven a nosotros de referentes, para nosotros no acobardarnos ante lo que pueda ser una amenaza a la vida cristiana, a la iglesia y a nuestros valores. Tenemos que defenderlo, no importa lo que pase. Ya Martín Lutero se venía nutriendo del último de lo demás, porque era una obra del Espíritu Santo, que era tiempo, hermanos. Ya habían pasado unos 1487 años de la formación de la iglesia por el Señor Jesucristo, y a esa altura, pues, casi mente que usted crea que no, es muy natural que las cosas van cambiando. Tenga eso presente. Van cambiando y se pueden descomponer, como sucedió en esa ocasión. Entonces, dicho acontecimiento marcó una nueva cosmovisión de la sociedad, cuyos efectos en la religión, la cultura, la sociología y la economía siguen presentes en nuestros días. O sea, la revolución o la reforma no fue algo que solo afectó el aspecto religioso de la gente, sino toda su vida. Instituciones importantes con una nueva cosmovisión se formaron, ideas o cosmovisión del mundo. Ustedes no sabían que nosotros los creyentes somos las personas que más podemos influenciar el mundo acerca de la cosmovisión. O sea, cuando hablamos de cosmovisión, ¿qué es lo que tú crees del cosmos? ¿Qué es lo que tú crees del mundo? ¿Tú crees que existe Dios o no existe? ¿Tú crees que existe el más allá o no existe? ¿Tú crees que de Dios viene el bienestar o no? ¿Tú crees que hay vida después de la muerte o no? Nosotros los creyentes somos los que marcamos esa cosmovisión hacia el mundo que no conoce a Dios. De manera que aún los que no conocen a Dios ni lo conocerán, tienen concepciones acerca de estas cosas, porque nosotros la enseñamos. ¿Se dan cuenta la importancia entonces de eso? Eso significa que es muy importante lo que tú vas a enseñar. Gloria a Dios. Es muy importante lo que tú vas a enseñar, porque las personas tararearán allá afuera de acuerdo a lo que la iglesia dice aquí dentro. Las personas, Gloria a Dios. ustedes ven que hasta los comunicadores dominicanos dicen, solo hay que tener fe y todo es posible. Y no saben lo que están diciendo. No saben definir el término fe. Piensan que todo el mundo tiene fe. Cosa loca esa. Porque el término fe es muy propio de la religión. O sea, una persona que no ha entregado su vida a Jesucristo no tiene fe. Pero ellos piensan que fe es creencia y no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que saber lo que vamos a decir, tenemos que saber cómo vamos a preparar la información hacia los de afuera. Algunos de ustedes si están en el área de las ciencias médicas, si están en el área de la educación en las escuelas o en los centros educativos, tienen que marcar a las personas con la enseñanza de Dios. Entonces tenemos que saber lo que vamos a decir. Tenemos que estudiar esas cosas para poder hablar de manera adecuada. La reforma en la actualidad se puede contemplar apreciando el mover del Espíritu Santo en la historia, lo cual nos da un marco de referencia para entender cómo Dios dirige su obra en los tiempos, especialmente cómo el liderazgo del siglo XXI debe asumir su rol de cara a la realidad histórica. Entiendo que aquí hay muchos líderes y jóvenes, eso es interesante. Ahí está el gran futuro del porvenir, muchos líderes jóvenes. Entonces los líderes tenemos responsabilidad para salvaguardar este mundo. De cara a lo que hemos visto, esto nos sirve de espejo a nosotros para ver las fortalezas y las debilidades
donde tenemos que cuidarnos para no caer en lo que cayeron otros, porque nosotros somos como muy rápidos para criticar lo que le pasó a una persona cristiana, pero no pensamos que nosotros en el trayecto vamos a enfrentar las oposiciones o lo que nos quiere hacer fallar, lo vamos a enfrentar. Entonces yo tengo al final un consejito para los líderes que les voy a decir más adelante. Pero antes de llegar ahí a eso de los líderes, hay 4 etapas o círculos por lo que pasa al pueblo de Dios históricamente. 4 etapas o un sistema cíclico. El sistema cíclico lo vimos en los jueces. Victoria. Después viene el descuido, pecado. Ahí viene la esclavitud y luego el clamor por liberación. Así fue el sistema cíclico de los jueces. Entonces la iglesia la podemos ver en estas 4 etapas. Es importante que usted le preste atención, porque de repente usted va a ver estas cosas. Número 1, la primera etapa de formación. Una segunda etapa de formación. Una tercera etapa, conformación. Y una cuarta etapa, reformación. Entonces la primera etapa, la etapa de la formación, es una etapa que la empieza y la realiza el Espíritu Santo. Y la última también es obra del Espíritu Santo. La primera y la última son obra del Espíritu Santo. La de formación y la de reformación. Pero la de desformación y conformación son obra de los hombres. O sea, nosotros nos descomponemos. Mi esposa se pone nerviosa y me dice: tú sabes que yo me descompongo, ¿ves? Cuando me dice así, ya usted sabe. Ella es grandota, aquí no hay casi grande como ella. Y yo me pongo de una vez bailinico, porque se pone, ya usted sabe. Gloria a Dios. Entonces, la etapa de la formación. Yo quiero un texto bíblico, por favor. Por asunto de tiempo quizás no podemos dar muchos textos bíblicos, pero mi vida ministerial es la de la enseñanza, y entonces uno está ahí dentro de la escritura todo el tiempo navegando. Pero usted puede, si quiere, subrayarlo, anotarlo en una lista, y también voy a leer un pasaje, y a algunos otros se lo diré solamente de mención. Apocalipsis 1:10 al 20. Quiero leer esa parte de la Sagrada Escritura, por favor. Dice así Apocalipsis 1:10 en adelante. En el día del Señor, el Espíritu me tomó bajo su control, y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver quién me hablaba, y vi 7 candelabros de oro. Interesante. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana y la nieve, y sus ojos brillaban como las llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante recién salido del horno, y su voz como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Al verlo caí a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Subrayé eso. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. ¿Quién es él? El primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y tengo las llaves del lugar de los muertos. Interesante. Escribe lo que ha visto y lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Y aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que visten en mi mano derecha, y de los 7 candelabros dorados.
los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, o sea, los pastores, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. La etapa de la formación, quien llama es el Espíritu Santo. Nosotros somos lo que anunciamos el mensaje, pero no cambiamos a nadie. No podemos cambiar a las personas. Mira esto. Si tiene tu esposa y la quiere cambiar, eso es terrible, hermano. Si quiere cambiar a la suegra es más fuerte todavía. Yo tengo el privilegio de vivir con mi esposa y con la suegra. Usted no quiere vivir con su suegra. Se necesita mucha paciencia. Me dice mi hermano, yo soporto lo que usted soporta. Pero Dios me llevó ahí. Y una vez yo iba al ministerio y Dios me dijo, te tocan personas difíciles. ¿Y por qué, Señor, a mí me tienen que tocar los difíciles? No como la pastora, que le tocan personas no tan difíciles. Se la admiro. Entonces, ¿sabe qué me dijo? También ellos necesitan mi palabra y mi reino, aunque son difíciles. Entonces, ¿sabe qué me hace? Me pone la suegra. Amén. Sí, me pone. Y ahí es que vas a vivir con ella. Y ahí el ministerio nosotros lo levantamos en la misma casa. Gloria a Dios. Así es. Pero ella es maravillosa. Y yo no lo digo en este púlpito para quedar bien delante de ustedes, porque yo se lo digo a ella. Pero echamos nuestro pleitecito. Sí, echamos nuestro pleitecito, lo echamos. Entonces el Señor Jesucristo, por el año 30 fue que predicó y se empezó a formar su iglesia. El Espíritu Santo empezó a usar los creyentes, los predicadores, para formar a su iglesia. Y una de las palabras que él le dijo antes de irse fue: todo poder y autoridad me han sido entregados en el cielo y en la tierra, y debajo yo domino. Ay, miren qué importante. Por tanto, si ese soy yo lo autorizo a ustedes. Qué declaración. Vayan en mi nombre, escuchen esta palabra, y hagan discípulos de la pastora. Pastor José Luis, discípulos de José Luis. Pues entonces discípulos de Carmelo, me lo llevo todo para mi casa. Discípulos de Jesús, discípulos de Jesús. En otra palabra, aprendan del Señor Jesucristo. Aquí está el problema de por qué soy de la Reforma. Empezaron enseñando que debían aprender y depender del Señor Jesucristo, pero se llegó un tiempo que el Señor Jesucristo tenía su reino paralelo al de los hombres. Sí, el Señor Jesucristo es importante, pero también es importante lo que nosotros decimos. Yo leía una vez un comentario y encontré una parte en el comentario que decía, según los cánones de ellos, si una persona se encuentra con un sacerdote y un ángel, escuche esto, primero tendrá que hacerle la señal de respeto al sacerdote antes que al ángel, porque mayor que el ángel es. Así mismo está diciendo, mayor que el ángel. Puede perdonar pecados, puede absolverte de tus problemas, puede pagar para que sea libre de tus pecados. Si creen en eso, denme algo. Yo clamaré la noche entera por ustedes. Aunque ustedes no sepan, si por ustedes clamo yo. Gloria a Pero Dios. eso se decía. Sin embargo, el Espíritu Santo dice aquí en la palabra que yo, el Señor Jesucristo dice, tengo toda la autoridad. Vayan en mi nombre. Porque la palabra nombre significaba poder,
autoridad, respeto, eminencia. Por eso que él dice en mi nombre, porque se usaba el asunto de la importancia del nombre. Por eso la Biblia señala a los hombres más prominentes. Hijo de Abraham, pero no era hijo directo, porque el nombre Abraham era representativo de respeto, de autoridad. Entonces, vayan en mi nombre, dijo él. Enséñenle la doctrina de su concilio. El concilio que ustedes formen, esa es la doctrina que le van a enseñar. Así es. Enséñenle mi palabra. Y cuando le enseñen mi palabra, yo les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si eres compromisario del Señor Jesucristo, todos los días de tu vida, Él estará contigo. Y si Él estará contigo todos los días de tu vida, porque eres compromisario del Señor Jesucristo, tú no necesitarás que se te levante la 95.3. No necesitarás que se te levante, porque Dios está de tu parte. Amén. Pero de lo contrario, se levantará un ventarrón. ¿Acaso nada más fue a ellos? ¿Acaso nada más a ellos? Porque a veces señalamos otros grupos creyendo que ellos necesitan reforma y nosotros no. Pero debemos mirar hacia adentro, hacia nuestra vida, hacia Dios y su palabra. Y si necesitamos alguna reforma, pedirle a Dios que la haga y no esperar que suceda algo tan fuerte como lo que sucedió, porque fue muy decadente para ellos. Quisieron hacer contrarreformas, inventaron todo tipo de cosas, pero no pudieron parar porque países europeos completos se fueron por la reforma. Cuando el Evangelio llegó a la República Dominicana, para los años de la devastación de Osorio y todas esas cosas en el norte de la República Dominicana, pues ellos se levantaron y querían impedir que los protestantes llegaran al país. Llegaron los negros de Estados Unidos, empezaron a levantar iglesias aquí en las zonas costeras del país y le hacían la guerra. Y por eso esa costumbre todavía de que una gente, mira, esa gente no son de Dios, porque eso viene desde aquel tiempo, porque desde España mandaron un informe, mira, el sacerdote aquí, mira, aquí están entrando una gente y están atrayendo a la gente. Hay que hacer algo. Y por eso fueron las devastaciones, si ustedes no lo sabían. Eso no fue por así. Todo eso fue por asuntos religiosos. Como allí estaban los compradores, los comerciantes, los trabajadores, y venían los extranjeros, y donde llegaban, plantaban su campamento, hacían sus negocios, pero llevaban la palabra de Dios porque era un proyecto. Vamos a negociar con los dominicanos, pero para llevar el evangelio. Eso se llama una mentalidad de reino. Mentalidad del reino. Lo que tengo lo voy a usar como instrumento para la gloria de Dios y no para mi propio beneficio, sin olvidándome del proyecto de Dios. Mentalidad del reino. ¿Qué dijeron ellos? Entonces los católicos dijeron, hay que hacer algo. Esa gente que está por esa zona, los vamos a trasladar para acá. Los trasladaron para Monte Plata y viene de Puerto Plata para los montes, los trasladaron. Vamos a que ellos no tengan mucho contacto con esa gente y de esa forma vamos a disuadir un poco la prédica de esa gente, porque donde llegan, bueno, ya te saben. Interesante. Entonces, esa es la etapa de la formación. Ahora, la etapa de la deformación es un proceso gradual de decadencia espiritual. Gradual. La gente no se descarría de la noche a la mañana. Hacía tiempo que estaba sentado y descarriado. Hacía tiempo que estaba en la iglesia y estaba en pasos malos. Le predicaban mensajes. Venía el profeta que no es de aquí. Yo no soy de esta casa. No conozco cómo está viviendo nadie. No estoy paseando por el barrio para ver cuando tú tiraste tu chipi. Y entonces yo vine aquí, no sé eso. Yo estoy hablando con quien no sé. Pero hay gente que sabe que estoy hablando con ellos. Gloria a Dios. Fulano, tú le contaste al predicador del Chile de tu hijo, vale. No lo dijo, pero el Espíritu Santo pone en ti una palabra para que predique, porque Él quiere que tú te vuelvas del mal paso. Pero si no te vuelve, te desforma y te va desformando
hasta que te descontrola tu vida. Ten cuidado con eso. Decadencia espiritual, donde parte de la iglesia va pasando de ser dirigida por el Espíritu Santo a través de su palabra para dar paso a doctrinas humanas. Yo me soñé, perdone, acá voy a decir algo y conozco del punto, nada más lo quiero mencionar. No, aquí yo no vine para hablar de doctrinas. Yo me soñé, pastor, que el café es pecado. El café. Gloria a Dios. Y es que la hermana bebía tanto café que tenía problemas estomacales. Yo sufro del estómago y no puedo estar bebiendo tanto café. Pero la suegra mía se bebe 3 tazas cada 5 minutos y está buena. Entonces, yo no puedo beber el café. Entonces ese es un asunto muy particular y yo no lo puedo generalizar. ¿Entiendes? Voy a hablar de mí, que en iglesia no se toma café, porque fue una hermana que se soñó, se lo conté para todo y como la familia, digo, es una doctrina, aquí no se toma café. Hermano, ya tenemos un instituto bíblico y lo primero que llevamos es nuestro café. Ahora yo le digo a los hermanos, los que toman café no critiquen a los que no toman. Los que no toman pueden decir que el lunes que viene van a traer un té o un juguito para dinamizar el asunto. Gloria a Dios. Y entonces, uno de los valores que tenemos es respetar el pensamiento ajeno. Respetar el pensamiento ajeno. Hermano, lamentamos por los que no toman café, pero vamos a tomar un cafecito. Es verdad. Entonces, la etapa de la deformación, según Gálatas 3, del 1 al 5, nada más lo voy a citar como texto. El apóstol Pablo, oye la expresión que usa. O sea, algunas Biblias. ¿Quién los embrujó? Para después que yo les enseñara a ustedes a vivir por el Espíritu Santo, ahora se han vuelto a las tradiciones judaicas. ¿Quién los embrujó a ustedes? Es el término de donde viene la palabra. O sea, estaban embrujados, empezados por el Espíritu Santo, pero ahora lo están dirigiendo las tradiciones. Eso nos pasa a nosotros. No se vaya a otro grupo, no. Ahora eso es para nosotros, porque si hubiera sido para otro grupo, había que invitar a esas otras gente. Entonces, no, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Los creyentes no están autorizados para establecer doctrinas antojadizas por experiencias humanas. Que yo me soñé así, que unos jóvenes iban para el infierno y que habían gusano por aquí, todo eso es tontería. Y de eso hay doctrina, pero no tiene sustento en la Biblia. Por favor, muéstremele la Biblia, por favor. Yo soy celoso con eso. Yo soy incrédulo. Si no me lo muestras por la Biblia, yo no creo. Me voy a perder. No creo tus cosas. Tú eres Dios. Tú eres la palabra. Gloria. Ahora, si me lo muestras por la palabra, entonces yo tengo que humillarme. ¿Entiendes esas cosas? La autoridad la tiene la palabra. Jesucristo dijo, no solo de pan. Jesucristo dijo, primero pasará el cielo y la tierra, pero lo que está establecido estará. Ese es el verdadero dogma, el dogma de la Biblia. Amén. Es un dogma, no puede ser cambiado, es de la palabra de Dios. La tercera etapa, la etapa de la conformación. No puede pasar a un creyente individual como a una congregación. Está deformado, pero se va acomodando a ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo leí en Hechos 5 que hubo un hombre y una mujer que hablaron mentiras y el Espíritu Santo lo mató en la puerta del altar. Bueno, no podemos hablar mentira porque Jehová está fuerte. Pero después escuché a alguien que habló mentira y no murió en el altar. Y otro habló mentira y no murió. Pero eso era cuando Jesucristo estaba todavía, que se sentía el sudor de Jesucristo en ese ambiente. Estaba muy fuerte, pero ya se fue y el Espíritu Santo es todo amor y Jesucristo es muy fuerte. Y Jehová rompe cabeza, porque la gente así que lo tiene. Yo con Jehová no quiero muchas cosas, porque Jesucristo más o menos, pero el Espíritu Santo es muy suave, como la gente de aquel lado tiene a la Virgen. La Virgen no te dice no pegue, no robe, no mate, la Virgen me gusta, pero Jesucristo te dice eso no. Y así hacemos con la Trinidad también. ¿Ustedes creen que no? Hay gente que dice, no entiende la cristología. Ellos nada más te hablan del amor del Padre. Ahora viene una nueva corriente por ahí que ni Padre se va a decir, porque eso está
mirando a las mujeres, pues cuántas cosas. Entonces la etapa de la conformación, cuando las iglesias se acostumbran a vivir al margen de la palabra de Dios, como le pasó a los hermanos que ya hemos mencionado, no contrarrestan el pecado, no asumen su rol, no reconocen su ceguera. Vean esas cosas así. Eso se permite. Yo conozco pastores que tienen su lente. Conformación. Se puede. Yo conozco un hermano que está en la iglesia, pero está en esto y esto. Pero ese hermano está bendecido, tiene cuarto. Conformidad con lo que Dios no está conforme, porque Dios nos ama tanto que Él no te sale como un ogro por lo que haces. Él siempre con amor, una y otra vez te va mandando diciendo: hermano, mis hijos, así no es, lo está dañando, está dando mal ejemplo y esas cosas. Pero nos vamos conformando. ¿Algunos de ustedes ha escuchado el mensaje del apóstol Rafael Ramírez acerca de cuando, fue el mensaje que lo hizo más famoso que en Dominicana, cuando él iba a predicar por primera vez en los Estados Unidos a una iglesia de millonarios? Ustedes escucharon mucho ese mensaje. Yo, si no lo he escuchado, escúchelo, porque usted tiene que entender qué quiere el Espíritu Santo enseñar. Tiene experiencia de un hombre de Dios. Va a una iglesia de millonarios, lo quieren detener en el camino para que no llegue Satanás. Cuando llega allí lo ven así como yo, bien humilde. Usted no tiene ni un saquito que represente esta iglesia. Lo quieren devolver y quieren mandar un avión que le mande a un predicador de Puerto Rico, porque son los magnates. Un coro de adoración excelente. Y pasa el predicadorcito. Las adoradoras estaban satanizadas todas. ¿Qué pasó ahí? Había conformidad. Enciendo que esté bonito, no importa cómo sea. ¿Usted cree que eso impresiona a Dios? Eso impresiona tus sentimientos, tus emociones, pero no al Espíritu Santo. ¿Piensa que va a impresionar a Dios? Ay, yo está impresionado con el grupo de alabanza aquí. Hasta estaba ya yo casi saliendo de mi lagrimita. Pero el Espíritu Santo no anda teniendo lagrimita. Ay, tú estás llorando, tú le puedes llorar como sea, llora, que eso te limpia la cosa, la oscura, esa cosa. Es saludable, pero no es lo que va a impresionar. Ahora, si hay algo que impresiona, que sinceramente la palabra no es correcta, cuando te humillas delante de él, sí, creo que lo hará. La Biblia habla de una mujer que su hija estaba endemoniada. Y Señor, tú podrás hacer algo por ella. Sabe que nosotros los judíos no coliden nuestros conceptos con los gentiles. No puedo estar haciendo milagros a ustedes. Yo no vine a ustedes, pero la mujer insistió: Señor, yo sé que ustedes, los judíos, no tienen por perros, así que los perrillos comen de la mijaja que ustedes dejan. Deben de esa mijaja. Y eso impresiona al Señor. Pero mujer, qué fe grande tú tienes. Tengo que hacerte el milagro porque te ha humillado. Gloria a Dios. Yo creo que uno de los momentos más hermosos de un creyente es cuando se humilla. Bueno, yo me gusta ese momento. Me gusta vivirlo. Es muy hermoso. Voy leyéndole bien rapidito. En esta parte quiero señalar algunas cosas de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis, hay 2 interpretaciones populares de qué representan. Y una interpretación dice que las iglesias del Apocalipsis históricamente se han ido presentando una tras otra, y que en el mismo orden en que está escrito en la Biblia, ese es el orden en que se presentarán en el mundo hasta los días finales. Por ejemplo, que la iglesia de Éfeso fue la iglesia del primer siglo, el siglo I, el siglo II. Y que después vino la iglesia de Tiatira. Y que después vino la iglesia de Pérgamo. Que después vino la iglesia de Sardi. Y que la última iglesia, antes del Señor venir, es la iglesia de la Odisea. Que es una iglesia
de mucho poder económico, financiero. Así estará la iglesia. Y hay una iglesia que no se le da mucha rechazo, la iglesia de Filadelfia. Eso es una interpretación. Pero hay otra que dice que las 7 iglesias están presentes en toda la historia y en todos los tiempos, a la vez en el mundo. Creemos que esa es la correcta. Porque si tú dices que la correcta es la primera, que la iglesia de Éfeso fue la del primer siglo y que ya esa iglesia no está, y que la última iglesia es la Odisea, y tú dices que Cristo está a la puerta, tú eres la Odisea. Ve a ver cómo anda la Odisea. Tú eres la iglesia de la Odisea, porque tú estás en los días de la venida del Señor Jesucristo. Aquí hay la iglesia de la Odisea. Aquí hay gente de la Odisea. No era que era una iglesia que no se va a salvar, era característica que tú tienes que estudiar. Y observamos que en la conformación, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, era conformada. Sin embargo, Dios le dice que habían perdido su pasión por Dios y por su obra. Una iglesia que trabajaba, pero se conformó. La segunda iglesia dice que es una iglesia que es del Señor, que hace la obra de Dios. Y a esta iglesia no le está rechazando muchas cosas. Sencillamente le dice que es una iglesia que sufre tribulaciones y pobreza. Y que dentro de ellos hay siempre gente. Estaban los que se hacían pasar por judíos. Y no eran judíos, no por raza, sino que quería decir los verdaderos judíos, los judíos del Espíritu. Hay otra iglesia que dice que donde mora Satanás, dice, usted es una buena iglesia, dice el Señor. Ahí donde leímos, ahorita dice que el Señor Jesucristo se paseaba en medio de los candeleros. Él está supervisando su iglesia. Y él está viendo cómo se está comportando la iglesia. Entonces dice, esta iglesia se está comportando así, así. Pero, dice el Señor, tengo algo contra ustedes. Han aceptado, no han rechazado, no han reprendido la doctrina. Dice aquí, doctrinas engañosas, idolátricas, fornicarias, que están minando la grey. Por ahí anda Jezabel. Aceptan esa doctrina. Es una iglesia del Señor, el Cristo no se mueve, Dios es amor, pero el Señor quiere que tú reprendas lo malo, aunque esa iglesia sea el estirpe que sea. Hay otra iglesia que permite la doble vida. Y en el caso de la Jezabel, dice que profetizaba aquí en el altar, enseñaba a los muchachos a ser infieles. ¿Usted cree que no hay gente de esa hora? Gloria a Dios. Tenemos que orar para que no caigamos en tentación, porque nadie es fuerte, pero de eso hay montones. Yo no sé por qué a mí me ha tocado trabajar con gente así. Yo le dije, pero Espíritu Santo, ¿qué por qué, pastora? Porque me ponen gente a trabajar al lado con todos estos problemas. Sí, ¿por qué? Empiezo trabajando bien, qué tremendo, y después... Y entonces yo como que me he sentido medio chivo. Cuidado si yo he aceptado el gobierno de Dios y te confunden a uno, tú andas con fulano. Pero el Espíritu Santo da testimonio de quién es cada creyente. Gracias a que Él lo hace, porque si no, mire, yo ya he estado embarrado por todas partes, pero me ha defendido porque me ha puesto en lugares para trabajar en el ministerio, porque se necesita dar ejemplo. Aunque tú veas que hay cosas ahí, y fulano dijo esto, y está hablando aquí, y después está haciendo lo otro, pero hay gente que no hacen eso, obsérvalo también y toma ese ejemplo. Un amigo dice, yo puedo dejar a esa mujer y casarme con otro y no hay problema, eso se hace en Israel. ¿Y cómo es posible que tú como ministro enseñes algo así? Porque que tú pienses que puedes hacer algo así, jamás pudiera enseñar algo así si tienes temor de Dios profundamente en tu corazón. Pero descaradamente dicen esas cosas. Bueno, qué cosa. Iglesias que se están muriendo, dice el Señor, por su desformación. Se están muriendo, dice Él, espiritualmente.
el secularismo es más importante que Dios, sus enseñanzas y su obra. Iglesias que por su posición económica piensan que todo está bien en su accionar, pero están ciegas espiritualmente. Gloria a Dios. Y por último, iglesias que han luchado contra viento y marea, pero siguen fieles a Dios aún en las aflicciones. Dice que la iglesia de Filadelfia era una iglesia sufrida, era una iglesia con muchas precariedades, pero el Señor le dice, pero aún ha guardado mi palabra. Las 7 iglesias están presentes en el mundo en todas las épocas, y unas están más santificadas que otras, a pesar de ser del Señor todas. Bueno, la que no se santifiquen mucho, el Espíritu Santo en su momento le hará su reforma. Ya por un ejemplo de alguien que tuvo que hacer, y así hay Dios, gente manda a lugares y tiene que reprender a pastores, tiene que reprender a líderes. Y hay otros que, aunque ustedes no crean, se van porque no hay quien lo controle, hermano. Lamentablemente. Por último, la etapa de la reformación, que fue lo que sucedió en el 1517 o a partir de entonces. Es cuando el Espíritu Santo empieza a formar en forma especial una obra de restauración en las iglesias que se han deformado y sobre todo conformado a vivir en desorden. Cuando se ha perdido la sensibilidad espiritual y disminuido el temor de Dios, entonces el Espíritu Santo irrumpe para sacar a su pueblo del anonimato, conformarlo a su voluntad. Para hacerlo, el Espíritu Santo se vale de hombres y mujeres especiales en un tiempo específico, los cuales son levantados como profetas, atalayas, predicadores celosos de guardar las enseñanzas escriturales. El Espíritu Santo produce tales avivamientos que sacuden la basura de su pueblo y traen una nueva cosecha. El Espíritu Santo está activamente trabajando en la iglesia para extender con poder y firmeza su reino en toda la tierra. Ha llegado el momento cumbre de esta generación. Tomar su lugar. Aprende de Martín Lutero, pero ahora el Martín Lutero eres tú y soy yo cuando sea necesario. Cuidado si porque hablamos de reforma te pones por ahí con tu cabeza loca y haces cosas. Tampoco así. Por eso fue que el Espíritu Santo me dio este tema. Es el Espíritu Santo y no tú. Ahí está el problema. Hay algunas cosas que están mal, sí, pero tienes que ser cauteloso, porque tú no estás por encima del Espíritu Santo. Cuando Él quiera hacerlo, Él levanta lo que sea. Ahora, camina tú bien. Camina tú bien. Porque hay gente que se pone, ¿verdad? Y a veces tiene que saber si el Espíritu Santo lo estás haciendo. Termino con un consejito para los líderes. Voy a dar la cita bíblica para que la anoten. Anoten, Primera de Pedro 5, del 1 al 6. El cuidado de la grey. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Las riquezas verdaderas. Y Primera de Timoteo 3, del 1 al 6, características del ministerio. Anote esa cita para que la estudie en su casa. Pero nada más le quiero mencionar aquí 3 cosas. No amen el dinero. No lo hagan por ganancias deshonestas. Oiga aquí, no dice que no lo hagan por ganancias. Todos los que somos pastores somos asalariados. Aunque usted diga que no, es porque usted no ha entendido el asunto. Porque el único pastor que no es asalariado es el Señor Jesucristo. Pero los pastores son asalariados porque reciben un salario. Gloria a Dios. Que usted no lo use porque usted no lo necesita, como quiera tiene un derecho a ese salario. O sea que la condena de la palabra no es el salario, porque algunos se extralimitan también. No condena en ningún momento el salario. Te dice, no busque ganancias deshonestas. Amén.
Porque cuando busca ganancias deshonestas, hará lo indebido, te deformará. Lo sabe bien. Cuando busca ganancias deshonestas, te invitan a la iglesia y ¿sabe qué hace? Le profetiza a la gente para que se sientan bien, para que te vuelvan a invitar. Mentiras. Conozco de esas cosas. Bastante. Lo he visto. Si un amigo mío, un profeta, y dijo como algo ahí, luego eso tuvo problemas. ¿Y el fulano qué pasó? Dice, no, yo no estaba profetizando en sí, era deseándole mis buenos deseos. Gloria. Una cosa es que tú declares que tú quieres algo bien para una persona, y otra cosa es que tú le profetices que el Espíritu Santo dice así. No lo puede usar a él para llenar tus expectativas, ni la expectativa del público tampoco. Yo no estoy aquí para llenar expectativas a ustedes. Yo estoy aquí para traer el mensaje de la palabra. Si es duro, a mí no me importa. Si te cayó bien, a mí no me importa. Yo estoy aquí para defender los intereses de Dios, no los intereses de ustedes. Gloria a Dios. Escúchame si eso es fuerte. Los pastores no estamos para defender los intereses humanos. Estamos para defender los intereses del cielo. Cuando lo presentamos, a algunos no les gustarán. ¿Usted qué sabe? Amén. Porque yo no soy representante de otro o menos. Yo soy representante del Señor Jesucristo. Ese es mi compromiso y a Él le tengo que dar cuenta. No me dice en ningún momento que le tengo que dar cuenta a mi pastor, aunque Él me pida cuenta, el senador. Pero no me dice que ese es mi juicio. Mi juicio es cómo manejaste mis recursos que te puse en tu mano para que lo representara correctamente. No amen el dinero. No pongan responsabilidades propias de los ministerios sobre nuevos creyentes. Gloria a Dios. No pongan responsabilidades propias de los ministerios sobre los nuevos creyentes. Dice el Señor, porque pueden caer en lazos del diablo, se envanecen porque no saben todavía en lo que es la gloria de Dios, administrar esas cosas, y entonces dice, tiene que dejarlos que maduren un poco, que aprendan. Lo tiene que poner en la cosa más humilde para saber si tienen espíritu de disposición a obedecer. Si tiene que limpiar la iglesia, tiene que limpiar los baños, a ti te toca cerrar la puerta, tienes que hacer las cosas más difíciles. Si te refunfuñan, ya sabes para qué califican y para qué no. No es que ellos no tengan oportunidad de calificar para cosas, pero hay para cosas que no califican. Me decía alguien que escuchó del ministerio de este hombre aquí de Monte de Dios, bajo Guillermo Maldonado, y lo puso Guillermo una cosa bien humilde, una gente que viene del tipo de dinero. Bueno, yo quiero saber si obedeces. Si no, no califica para entrar en este ministerio. Entonces, tienes que saber esas cosas. Y por tercero, no envíen a las calles a predicar a personas que no se están preparando para ser discípulos de Cristo. Si no se están preparando, no lo envíe, porque van a inventar y va a decir como aquel tipo una vez me dijo a mí un estudiante, vi un predicador que estaba diciendo que la gente que tiene la manito así, ¿sabe por qué se le dobló la mano? Porque no diezmaban. Qué cosa más loca. ¿Cómo una gente va a predicar algo así? ¿Qué hace esa gente? Dice que en una bocina, dice que en una azotea, hablando esas tonterías. Amen la oración, amen el profundo estudio de las Escrituras, amen obedecer a Dios y sean humildes. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Espíritu Santo.